Bueno, ahí sigamos. Leonis, ¿se oye bien? ¿Y se ve bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, muy bien, sigamos entonces. Ahí conforme vayan apareciendo los voy introduciendo. Bueno, entonces habíamos quedado en el punto 2 y el punto 2 decía el transformador con núcleo de hierro, ¿verdad? Entonces, punto 2 con núcleo de hierro. ¿Por qué este? Bueno, porque es el más usado y es el que vamos a tratar de entender en todas las aplicaciones industriales. Todos los transformadores que ustedes tienen en las industrias, todos son con núcleos de hierro. No hay uno que no sea con núcleo de hierro. Ok, ya sea hierro laminado o hierro sólido. No se usa el hierro sólido mucho, se usa en casi todos el hierro laminado. Entonces, vamos a verlo como el transformador ideal. Entonces, vamos a decir, para el transformador con núcleo de hierro, como el mostrado en la figura, asumimos transformador ideal. O sea, entonces vamos a asumir transformador ideal, ¿verdad? Vamos a, en primer lugar, bueno, ok. Vamos a decir, o sea, vamos a decir que el flujo mutuo, o sea, el flujo mutuo va a ser igual al flujo primario y va a ser igual al flujo en el secundario, ¿ok? O sea, vamos a asumir pérdidas más o menos igual a cero. Y además, el factor de acoplamiento igual a cuánto. Víctor Hugo, ¿cuánto va a ser en el transformador ideal el factor de acoplamiento? 1. Exactamente, 1. Muy bien, Víctor. Entonces, ¿de cuál transformador estamos hablando? De este señor, este es el que estamos hablando. Ok, entonces este es el transformador del que estamos hablando, el transformador con núcleo de hierro. Entonces, fíjense que tenemos una bobina primaria, ¿verdad? Una bobina primaria, un núcleo de hierro, que en general es laminado, una bobina secundaria y la carga, ¿verdad? Esta es la carga que le vamos a meter al transformador, ¿verdad? Entonces, y tenemos un flujo M que estamos asumiendo que es igual en la bobina primaria y es igual en la bobina secundaria y es igual a lo largo de todo el núcleo de hierro, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la condición del núcleo perdón, del transformador ideal que vamos a analizar. Entonces, decimos, si asumimos una corriente senoidal en el primario, tendremos, ¿verdad? Tendremos entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos la corriente en el primario, la vamos a establecer como raíz de 2, ¿verdad? Porque aquí en el dominio del tiempo es el valor máximo, ¿verdad? Raíz de 2 por IP por el seno de omega t, ¿verdad? Esta es la ecuación, la vamos a llamar la 913. Y decimos, y cuando la corriente llega a su máximo, los flujos magnéticos en las bobinas alcanzan el máximo. O sea, están en fase. Así que el flujo
mutuo va a ser igual al flujo máximo mutuo por el seno de omega t. Al aplicar la ley de Faraday, tenemos que el voltaje en el primario es igual al número de vueltas en el primario por la variación del flujo en el primario con respecto al tiempo. Como estamos hablando de un núcleo, de un transformador ideal, entonces esto es igual al número de vueltas en el primario por la variación del flujo mutuo en el tiempo. Y entonces esto es el número de vueltas en el primario por la variación en el tiempo del IM, perdón, phi m seno de omega t. Y esta la vamos a llamar 915. O sea, que el voltaje en el primario es igual entonces a omega NP por phi máximo mutuo por el coseno de omega t. Y para compararlo con la corriente, entonces escribimos esto en función del seno. Entonces esto es omega NP flujo máximo mutuo por el seno de ¿qué? De omega t más 90, que es el coseno. Lo que indica, ¿verdad? Lo que indica que el voltaje adelanta a la corriente en la bobina del primario por 90 grados, que ya lo sabíamos, ¿verdad? Cuando estudiamos circuitos y cuando estudiamos la bobina en los circuitos de forma fasorial, ¿verdad? Y el valor efectivo de EP es, entonces, el valor efectivo es E mayúscula, voltaje efectivo igual al voltaje máximo, WNP phi máximo mutuo entre, ¿qué? Entre raíz de 2. Y esto es igual, omega es 2pi f np y máximo, phi máximo, perdón, mutuo entre raíz de 2. Y esto es igual a 4.44 por la frecuencia, por el número de vueltas en el primario, por el phi máximo mutuo, ¿verdad? Y esta es la 917. O sea, resumiendo, el voltaje efectivo en el primario es 4.44 F NP phi máximo mutuo. Y esta es la 718. Ese es el resumen, ¿verdad?
donde F es la frecuencia de la corriente en hercios, NP es el número de vueltas del primario, phi m es el valor máximo del flujo magnético que enlaza el primario con el secundario. Y además, ¿verdad? Como estamos asumiendo la condición descrita en la ecuación 912, vamos a ver cuál es la ecuación 912, si estamos bien. Exacto. Ah, bueno, es que no lo pusimos, ¿verdad? Pero, ay, Dios mío, 910, 911, sí, ajá. Esta es la 912. ¿Ok? Entonces, como estamos asumiendo la ecuación descrita en la ecuación 912, se obtiene de forma semejante que el voltaje efectivo en el secundario es igual a 444 por F por el número de vueltas en el secundario por phi máxima mutua. ¿Por qué puse 7 aquí? Es 918. 918. Bueno, acuérdense que es solo una numeración para no perdernos, ¿verdad? Entonces el voltaje efectivo en el secundario es la misma fórmula, ¿verdad? Solo que con los valores del secundario. Esta es la 919. Y entonces, al dividir las dos ecuaciones, fíjense que esto implica que el voltaje, que el voltaje efectivo en el primario sobre el voltaje efectivo en el secundario, se van los 4.44, las Fs, la phi mutua, y entonces queda nada más que, vean qué sencillo, el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. ¿Verdad? Y como bueno, escribámoslo, ¿verdad? O sea, la razón entre los voltajes inducidos en las bobinas es igual a la razón entre el número de vueltas de cada bobina respectivamente. Igualmente,
podemos escribir entonces que EP entre ES ¿verdad? Los valores máximos son iguales a el número de vueltas en el primario entre el número de vueltas en el secundario. Y si eso es así, ¿verdad? Entonces podemos escribir lo que quiere decir que los voltajes están en fase y que únicamente las amplitudes son proporcionales, por lo que podemos escribirlos como ecuación fasorial. ¿Verdad? Si podemos escribir EP sobre S igual a una constante, ¿cuál es la constante? NP entre NS, quiere decir que están en fase, porque entonces quiere decir que los dos se reducen a un simple número, el ángulo de fase no cuenta, ¿verdad? Es igual, y entonces podemos escribir que el fasor primario, voltaje, entre el fasor secundario es igual a una constante. Y ahora definimos A como la razón de transformación y corresponde a la siguiente ecuación. Entonces definimos A. Por definición, vamos a decir que es el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Y entonces, como ya vimos, esto es, podemos hacerlo en magnitud también, porque están en fase. Entonces es la magnitud del voltaje primario entre la magnitud del voltaje secundario. Lo que implica que la magnitud del voltaje secundario podemos escribirla como el voltaje en el primario entre la relación de transformación A. Entonces, esta la vamos a llamar la 923. Y además, para el transformador ideal que venimos analizando, se puede demostrar que N, el número de vueltas por la corriente en el primario, es igual al número de vueltas en el secundario por la corriente en el secundario, lo que implica que la corriente en el primario entre la corriente en el secundario es igual a la razón inversa, la número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Vean qué sencillo se va resumiendo todo, ¿verdad? Y entonces, si IP entre IS es una constante, igualmente podemos escribir fasores, ¿verdad? O sea, que, perdón, o sea, las corrientes están en fase y así se puede escribir la ecuación anterior en forma fasorial, como sigue.
¿verdad? Podemos escribir entonces que el fasor IP entre el fasor IS es igual al número de vueltas en el secundario en el número de vueltas del primario. Acuérdense que esto es para el transformador ideal. ¿Ok? Y esta es la 925. Y entonces podemos escribir, digamos, meter una tablita aquí. Entonces podemos decir el valor de A podemos decir la relación entre voltajes y corrientes y podemos decir el tipo de transformador. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos A, podemos tener A menor que 1. ¿Verdad? Entonces si A es menor que 1, entonces quiere decir, aquí lo vemos, que NS es mayor que NP. ¿Verdad? Entonces si A es menor que 1, ES es mayor que EP. Entonces tenemos una transformación de elevación. O sea, si A es menor que 1, el voltaje del secundario es mayor que el voltaje en el primario. La corriente en el secundario es menor que la corriente en el primario. Y este se llama transformador de elevación. O sea, elevamos el voltaje. Y si A es mayor que 1, entonces vamos a tener que el voltaje primario es mayor que el voltaje secundario. La corriente en el primario es menor que la corriente en el secundario y este se llama transformador de disminución. Ok, veamos algunos problemitas, ¿verdad? Para no irnos sin resolver problemas, ¿verdad? Pongamos aquí problemas resueltos. Problema 9-1. Dice, para el transformador mostrado en la figura, A, encontrar la inductancia mutua. B, encontrar el voltaje inducido uh-huh. Ajá, encontrar el voltaje inducido EP
Si el flujo phi P cambia a razón de 450 microwebers por segundo. Se encuentre el voltaje inducido en la secundaria, ES, para la misma razón de cambio indicada en el inciso B. Y D encuentre los voltajes inducidos EP y ES ¿y qué le pasa a esta vara? EP y ES si la corriente IP cambia a razón de 0.2 amperios sobre milisegundo. Bueno, entonces aquí este es un típico ejemplo, ¿verdad? Donde hay que aplicar todas las fórmulas de la teoría que hemos visto y donde tratamos de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, el transformador que nos dicen en primer lugar es este. Entonces, tenemos una inductancia mutua, tenemos una inductancia de 200 milihenrios en el primario, 50 voltas, tenemos 800 milihenrios en el secundario y tenemos 100 vueltas. Tenemos un factor de acoplamiento de 0.6, o sea, no es muy bueno. Este es el flujo primario y el flujo primario, el flujo primario por el coeficiente de acoplamiento nos da el flujo mutuo, ¿verdad? Ok. Entonces, para la parte A, ¿verdad? Que nos están pidiendo encontrar la inductancia mutua. Entonces, la parte A, pues simplemente aplicamos la fórmula que vimos. Entonces, la inductancia mutua es igual al acoplamiento por la raíz de la inductancia en el primario por la inductancia en el secundario. Entonces, sustituimos datos y entonces esto nos da 0.6. 0.6 es adimensional, LP está en milihenrios, ¿verdad? Entonces la respuesta va en milihenrios, ¿verdad?
Entonces esto es igual a 0.6 por 200 milihenrios por 800 milihenrios, raíz de todo esto, eso da milihenrios al cuadrado, entonces milihenrios al cuadrado, raíz da milihenrios, y entonces esto es 240 milihenrios. Me revisan las operaciones, ¿verdad? Parte B, encontrar el voltaje inducido EP, ¿verdad? Aquí, EP. Si el flujo EP cambia a razón de 450 miliwebers por segundo. ¿Ok? Entonces, aquí aplicamos la definición del voltaje en el primario. Entonces, el voltaje en el primario es el número de vueltas de la bobina primaria por la variación del flujo primario con respecto al tiempo. Entonces, el número de vueltas del primario es 50 y la variación del flujo con respecto al tiempo nos lo están dando, que es 450 miliwebers por segundo. Hacemos esa operación, unidades internacionales, todo. Entonces esto da 22,5 voltios. Para la parte C, nos están pidiendo lo mismo, entonces aplicamos la ecuación fundamental, ¿verdad? Que el voltaje en el secundario es K por NS. ¿Por qué aplicamos K? Bueno, porque voy a aplicar el flujo que conozco, que es el primario, ¿verdad? Entonces esto es igual a 0.6 por el número de vueltas en el secundario, que son 100, por 450 miliwebers por segundo, por segundo, y esto es igual a 27 voltios. Para la parte D, dice, encuentra los voltajes inducidos EP y ES si la corriente, allá nos cambiaron, ¿verdad? IP cambia a razón de 0.2 amperios por segundo. Entonces, en este caso, el voltaje en el primario va a cambiar con respecto, digamos, la inductancia del primario es constante, pero vamos a variar ahora la corriente con respecto al tiempo. Esa ecuación también la vimos en la parte teórica, y entonces esto queda como 200 milihenrios por la variación que es 0.2 amperios por milisegundo. Y entonces esto queda 200.2 amperios por milisegundo son 200 amperios por segundo. ¿Verdad? Entonces esto es 200 milihenrios por 200, digamos, amperios por segundo, ¿verdad? Aquí. Y entonces esto queda como 200 por 200. Yo creo que tengo un error aquí. 200 por 200 igual. 40.000. Ajá, sí, está bien. 40.000 milivoltios, exacto. Entonces esto es igual a 40.000 milihenrios por amperios, dan milivoltios. Henrios, amperio por segundo. Esos son voltios, pero estos son milivoltios. Y entonces esto es igual a 40 voltios. Y luego, el voltaje en el secundario es la inductancia mutua por la variación
de corriente en el primario. Y esto es igual a 240 240 milihenrios, que es por 10 a la menos 3 henrios, ¿verdad? Por la variación, es para ponerlo todo en sistema internacional. 200, y entonces ahora sí, esto da voltios. Déjeme ver. 240 exponencial menos 3 por 200 igual, sí, exactamente, da 48 voltios. Ok. ¿Alguna pregunta? La B y la C, profe, también quedan en milivoltios, entonces es solo pasarlo a voltios, por fórmula, digamos. Exactamente, ajá. Ok. Sí, porque vea que está en miliwebers, ¿verdad? Es que yo no pongo las unidades, porque siempre trabajo, pero 450 son miliwebers, ¿lo ve aquí? Ajá, Entonces eso hay que pasarlo, ¿verdad? Por 10 a la menos 3. perfecto, profe. Ok, hagamos un último problema para no irnos resfriados, como dicen. Entonces vamos a ver, dice, para el transformador 9.2. Dice, para el transformador con núcleo de hierro de la figura, dice A, encuentre el flujo máximo, ¿verdad? Phi m. Y B, encuentre las vueltas del secundario NS, secundario. NS. ¿Verdad? Entonces dice que tenemos el transformador que tenemos es un transformador de núcleo de hierro simple, que me dan los datos aquí en la figura. Entonces tenemos factor de acoplamiento 1. Ok, muy bien. Entonces el flujo es igual, ¿verdad? Entonces eso es muy importante irlo entendiendo, ¿verdad? Entonces todo el flujo en el núcleo es igual. Este es el mutuo y este es el mismo mutuo, ¿verdad? Tenemos una frecuencia de 600 hercios. Tenemos un voltaje primario de 200 voltios. Tenemos el número de vueltas del primario, 50 voltios. 50 vueltas. Tenemos el voltaje del secundario y nos están pidiendo, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El flujo máximo, phi m, y el número de vueltas del secundario, ¿verdad? Entonces, claro, para la parte A, entonces, como es núcleo de hierro y K es igual a 1, entonces podemos decir que el primario, el voltaje primario es 4.44, que fue todo lo que desarrollamos en la teoría para el núcleo de hierro ideal con K igual 1, cero pérdidas, ¿verdad? Entonces 4.44 se puede usar para la práctica también, aunque haya pérdidas y aunque K no sea igual a 1, aunque K sea 0.9, 0.80 y pico, ¿verdad? ¿Ok? Se puede usar esta misma fórmula. De hecho, la usan en la práctica los ingenieros eléctricos. Por phi
máximo. Entonces, de aquí despejamos. Entonces, phi máximo va a ser igual al voltaje máximo no, perdón, a su P entre 4.44 por el número de vueltas del primario por la frecuencia. Entonces, sustituimos todo esto y entonces esto nos da 200. Vamos a poner las unidades. Voltios entre 444 es una constante sin unidades. Por el número de vueltas que son 50. Que es una unidad muda, vueltas, por 60 hercios. Ok, entonces vamos a hacerlo esto, a ver cuánto da. Porque mis papeles tienen otro error. Bueno, vamos a ver. De aquí hice la calculadora. Aquí está. Ok, entonces esto es 200 entre 4.44 entre 50 y entre 60. Igual, caramba, estoy que aprenderlo primero. 200 entre 4.44 entre 50 y entre 60. Igual a 0.015. Exacto. Está bien. Entonces, el flujo máximo es igual a 0.015 Webers. Que lo pueden escribir ustedes, ¿verdad? Como 15 miliwebers, si quieren. Y para la parte B nos están pidiendo encuentre las vueltas del secundario. Bueno, de ahí, como es un K igual 1, acoplamiento igual 1, entonces usamos la fórmula más fácil que hay, que es que el voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario es igual a la razón entre vueltas entre el primario y entre el secundario. Entonces, el número de vueltas en el secundario es NP por el voltaje en el secundario entre EP. Y entonces, sustituimos los datos y NS nos da 600 vueltas. ¿Ok? Entonces, listo, ven, o sea, no hay que complicarse, ¿verdad? Ya yo les dije, el modelo eléctrico, el modelo físico-matemático de los fenómenos eléctricos es realmente fácil y muy preciso. Entonces, todas las fórmulas que derivamos se usan directamente. Entonces, no hay pérdida. Y ya vimos toda la teoría para hacer el laboratorio. ¿Cuál laboratorio? El laboratorio monofásico, el 6. ¿Ok? Entonces, el próximo jueves hacemos este laboratorio. De hecho, ya pueden hacer este laboratorio también, el 7. Si quieren, lo hacen, porque no nos va a alcanzar los jueves. Y este también, porque este es puro, bueno, no sé.
Ok, bueno, por el momento vamos a hacer el monofásico. Ok, ¿alguna pregunta? Ahí tenía otros problemas, pero de ahí no nos alcanzó el tiempo. Pero no importa. Con lo que vimos, se puede hacer el laboratorio. De hoy en 8 hacemos estos problemitas y no hay problema. Y no hay atraso, ¿ok? Este fue un nuevo capítulo que les hice para esta clase porque antes se veía muy por encima eso de los transformadores, entonces quise hacerlo un poquito mejor y entonces ayer todo el día y anoche me pasé haciendo este capítulo, ¿verdad? Que ven que choca, entonces le puse capítulo de 10 transformadores para que no chocara con el que ya estaba hecho. Bueno, ok. Entonces, estamos, muchachos. Perfecto, profe. Nos vemos el jueves entonces en laboratorio. Nos vemos el jueves en laboratorio si Dios nos presta vida. Estamos, profe, hasta luego. Gracias, Bueno, profesor. hasta luego, Christopher. Ok, hasta luego, muchachos.